Es de vital importancia que entendamos en qué momento de la historia nos encontramos proféticamente hablando. Nuestra visión como iglesia local para este año que acabamos de empezar es la unidad. Estoy plenamente convencido que si estamos unidos podemos alcanzar doble resultado. Esa es la razón por la cual he dado este título a la enseñanza del día de la fecha. Precisamente en el número de año que acabamos de comenzar, encontramos un duplo. Creo firmemente que la salvación habrá de manifestarse mucho más poderosamente en el cuerpo de Cristo y en el reino de Dios en la década que acabamos de comenzar. El 2020 no indica solamente el comienzo de un nuevo año, sino también de una nueva década. ¿Qué es lo que podemos esperar para el tiempo que se avecina? Doble bendición, doble resultado. Permíteme mostrarte esto por medio de la palabra de Dios y desde la perspectiva de la numerología o gematría hebrea. ¿En qué momento de la historia nos encontramos desde el punto de vista divino? Para poder definir más claramente esto, voy a hacer un breve resumen de algunos temas acerca de los cuales he estado enseñando durante el último tiempo. De acuerdo a la palabra de Dios, y tal como nos muestra la parábola de la viña en Mateo capítulo 20, nosotros somos los obreros de la 11ª hora. Respecto a la 11ª hora, le recomendamos descargar la serie Tiempo Profético Actual. La puede descargar gratuitamente de nuestro sitio en internet, iglesiadelinternet.com. Nosotros representamos a aquellos obreros que entraron a trabajar al atardecer y lo hicieron por una hora solamente, recibiendo el mismo pago que todos los demás que habían trabajado el día completo. Esto se debe a que la venida del Señor está muy cercana. Además, desde la perspectiva divina, también nos encontramos en el tercer día. El Evangelio de Juan, en el capítulo 2, relata lo que sucedió en las bodas de Caná de Galilea, donde Jesús asistió con sus discípulos y convirtió el agua en vino. Todos los milagros relatados en este Evangelio son señales, y más precisamente, señales de los tiempos. En nuestra enseñanza anterior habíamos observado en detalle que estamos también en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Al comienzo del libro de Apocalipsis encontramos las 7 cartas escritas a las 7 iglesias. Estas iglesias no solo eran 7 diferentes iglesias locales del Oriente Cercano, sino que representan 7 diferentes épocas de los últimos 2000 años de la historia. Actualmente nos encontramos en la época de la última de estas iglesias. La iglesia de la Odisea es la que hace compromisos de todo tipo para conformar la voluntad del pueblo. Las 7 épocas representadas en estas 7 iglesias del Apocalipsis concuerdan perfectamente con las 7 parábolas que pronunció Jesús en Mateo capítulo 13. En la enseñanza anterior mostré un gráfico detallado. El capítulo 12 del Evangelio de Mateo relata la situación cuando los religiosos de la época rechazaron a Jesús como el Mesías, atribuyéndole su obrar a los demonios. A raíz de esta situación, en el capítulo siguiente, Jesús se dirigió a los gentiles y relató aquellas 7 conocidas parábolas. Después de ser rechazado por su propio pueblo, Jesús les habló a sus discípulos acerca de los misterios del reino de Dios y de la iglesia. Por lo tanto, las 7 parábolas de Mateo capítulo 13 describen el tiempo que transcurre entre su primera y su segunda venida a la tierra, el cual es el tiempo de los gentiles. En la última de estas parábolas, la de la red, podemos ver 2 partes diferentes, y de ambas podemos sacar provecho. Por esa razón he titulado esta enseñanza simplemente con la palabra doble.
En Mateo capítulo 13, versículos 47 y 48, leemos de la versión Biblia de las Américas. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. En la terminología bíblica, el mar representa a las naciones gentiles. Por lo tanto, los peces representan a todos aquellos que aceptan el evangelio de las diferentes naciones, culturas y razas. En el tiempo que tenemos por delante van a ser muchos los peces recogidos con la red del Evangelio. Dicho de otra manera, este versículo nos habla de evangelización. Como iglesia, debemos tener nuestras redes preparadas para la gran pesca que habrá de ser recogida. La Iglesia debe aprender a percibir la guía del Espíritu Santo en cuanto a la manera más efectiva de evangelizar. El versículo siguiente, el 48, sigue diciendo: y cuando se llenó, la sacaron a la playa, y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Una cosa muy importante para tener en cuenta es que en estas parábolas Jesús se refiere al cristianismo en general. El reino de Dios no comprende solamente a aquellos que han nacido de nuevo. Jesús se refiere aquí a un reino de Dios, el cual consiste de una parte interna y otra externa. En el tiempo del emperador Constantino, años 313 al 600 después de Cristo, la religión cristiana se oficializó. Dicho de otra manera, hay muchos que son simplemente cristianos nominales porque pertenecen a la iglesia oficial, y hay muchos que son cristianos porque han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Los primeros pertenecen a la iglesia visible, los segundos a la invisible. La iglesia visible es la religión oficial de muchos países y está representada por los diferentes templos o catedrales, mientras que la iglesia invisible es la que reúne a todos aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador personal, independientemente si se congregan en un templo o en cualquier otro recinto. Tanto en la iglesia oficial y visible como en la invisible encontramos cristianos nominales y cristianos nacidos de nuevo. Aquí entre nosotros predicamos la verdad del Evangelio basado en la obra redentora de Cristo. Pero eso no significa que todos los que asisten a las reuniones le hayan aceptado como su Salvador personal. A menudo tenemos aquí personas que después de algún tiempo de asistir regularmente a las reuniones me preguntan cómo hacer para recibir a Cristo como Salvador. Por eso, repito, el cristianismo en general está compuesto por aquellos que son solo cristianos nominales, porque han nacido en un país y una familia de tradición cristiana, y están aquellos que realmente han recibido a Cristo como su Salvador personal. Jesús habla aquí del cristianismo en general. Cuando se llena esa red que ha sido echada a la mar, o dicho de otra manera, cuando se complete el tiempo de los gentiles, como lo denomina el apóstol Pablo, recién entonces son separados los peces buenos de los malos, o los creyentes verdaderos de los nominales. Esto indica el momento en que Jesús vuelva a la tierra por segunda vez. La última parte de este pasaje que acabamos de considerar se refiere primordialmente a aquellas iglesias que no enseñan ni predican acerca del nuevo nacimiento. Por eso, decimos una y otra vez que la diferencia decisiva entre los cristianos nominales y los verdaderos está basada en la relación personal con Cristo. Los primeros solo se denominan cristianos, mientras que los segundos le han aceptado como su Salvador
Salvador personal. La tarea de la Iglesia es echar la red e invitar a las personas para que tengan una relación personal con Jesucristo. Una de las principales características del tiempo final es que se saca a Jesucristo de la Iglesia. Esto revela el espíritu del anticristo que ya está reinando sobre la tierra antes de que se manifieste más tarde en la realidad. Por lo general, la gente no tiene problema cuando hablamos de Dios, porque en la mayoría de las religiones hay diferentes dioses y para muchos es todo lo mismo. Sin embargo, no todos aceptan que hablemos de Jesucristo y mucho menos como el único camino a Dios. La tarea principal en que nos debemos concentrar como iglesia local radica en echar las redes para que sean muchos los que lleguen a conocer a Cristo como Salvador personal. La venida del Señor está cerca y tenemos poco tiempo. Por lo tanto, tenemos que descubrir cuál es la mejor estrategia para ser más efectivos. Amén. Solo así alcanzamos la longevidad. De otra manera, sería desgaste y eso no tiene por qué ser. Si bien es cierto que confiamos que el Señor renueva nuestras fuerzas cada día, y de hecho lo hace, pero si actuamos sabiamente, somos mucho más efectivos. El Señor nos socorre permanentemente en las situaciones difíciles y conflictivas en que nos encontramos. Pero si utilizáramos más la guía de su Espíritu para tomar decisiones sabias, no tendría necesidad de hacerlo y eso sería mucho mejor, ¿verdad? En esta alocución de Jesús hay una segunda parte de la cual podemos sacar también provecho. En los versículos siguientes, Él les siguió diciendo a sus discípulos: ¿habéis entendido estas cosas? Ellos le dijeron sí. Versículo 51. Los discípulos respondieron afirmativamente, pero en realidad no habían entendido mucho. Versículo 52. Y él les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Biblia de las Américas. En la última frase de este versículo está la clave. Aquí encontramos la descripción perfecta del Evangelio de la Gracia. Ver a Jesús en cada una de las páginas de la Biblia. Dicho de otra manera, es encontrar en el tesoro de la palabra de Dios las cosas nuevas del pacto de la gracia que hablan de Jesús junto a las simbologías del antiguo pacto que señalaban hacia su persona. Esto es precisamente lo que hacemos nosotros como iglesia local. Hay quienes nos critican argumentando que si hablamos tanto de Jesús y de la gracia, estamos dejando de lado el Antiguo Testamento. Esto no es así de ninguna manera, porque si prestaran atención se darían cuenta que el 70% de los pasajes que utilizo para mis enseñanzas proceden del Antiguo Testamento. Lo que yo hago con esto es buscar lo nuevo o lo relativo al nuevo pacto en las simbologías del Antiguo Testamento. La obra de Jesús en la cruz está representada en todas y cada una de las simbologías del Antiguo Testamento. Jesús mismo, al hablar con los discípulos que iban camino a Emaús, les reveló su persona a través de las Escrituras, empezando por Moisés y siguiendo por los profetas. Ver Lucas 24:27. Jesús vino al mundo para establecer un nuevo sistema, el de la gracia, cumpliendo con la ley en su totalidad y poniéndole el punto final a la misma. Amén. La Iglesia de Cristo no está bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia de Jesucristo. Este último pasaje que acabamos de considerar refleja a la Iglesia que arroja su red en el mar y provee de sana doctrina a los peces que han entrado en ella. Esta es una descripción maravillosa de la revolución del Evangelio de la Gracia. Estos son los dos aspectos principales en los que se debe concentrar la Iglesia en los próximos años.
vamos a considerar un pasaje del libro de Zacarías capítulo 9, el cual describe la primera venida de Jesús a la tierra. Allí en los versículos 9 al 12 está escrito lo siguiente: Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Aquí se describe la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando la gente le vitoreaba echando sus manos por el camino a su paso mientras gritaban diciendo: Hosana al hijo de David. Versículo 10. Destruiré el carro de Efraín, el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido, y hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Si bien esta última frase se refiere al futuro reino de Jesús, el cual habrá de ser un reino de paz, el pasaje describe la primera venida de Jesús a la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Biblia de las Américas. Este es el mensaje de Jesús. Él nos restituye el doble. Volvamos a leer el versículo 12. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Biblia de las Américas. Él nos restituye el doble. Lo maravilloso de nuestro Dios es que no nos deja abandonados cuando hemos sido despojados por el enemigo. Por el contrario, Él nos restituye el doble de lo que hemos perdido. Él nos restituye el doble de lo que hemos perdido. Te animo a que comiences a creer que Dios te restituye el doble de todo lo que has perdido o que te ha sido quitado. Independientemente de los problemas o circunstancias negativas por las que estés atravesando o hayas atravesado en el pasado, Dios te restituye el doble. Tómalo por la fe, aprópiate por la fe. Nosotros como creyentes en Cristo podemos tener lo mejor del mundo espiritual y también lo mejor del mundo natural en que nos encontramos. Podemos tener lo mejor del mundo espiritual y también lo mejor del mundo natural en que nos encontramos. Amén. La Biblia dice que el ser humano perece a causa de la falta de conocimiento. Mientras no tengamos revelación o conocimiento de que Dios desea restituir el doble de lo que hemos perdido, no podremos ejercitar la fe para recibirlo. Estoy plenamente convencido que el Señor va a traer multiplicación en todo sentido para sus hijos en la década que acabamos de comenzar. En la gematría hebrea, el número 20 significa salvación. Este año, el cual representa doblemente este número, vamos a ser testigos de una doble manifestación de nuestra salvación. Si trabajamos en unidad, vamos a conseguir duplicar los resultados. Si trabajamos en unidad, vamos a conseguir duplicar los resultados. Repito nuevamente, si trabajamos en unidad, vamos a conseguir duplicar los resultados. Y no solo duplicar, sino también multiplicar. La matemática divina es diferente a la nuestra. Todo es posible si estamos unidos. Si por el contrario estamos desunidos, muchas cosas habrán de ser bloqueadas. La unidad es la clave del crecimiento. En Isaías capítulo 61, versículos 6 y 7, leemos algo que en realidad está dirigido a los judíos para el tiempo del milenio. Pero, como ya hemos visto en enseñanzas anteriores, todas las promesas hechas al pueblo de Israel son válidas también para la iglesia en la actualidad. Versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor.
Ministros de nuestro Dios se os llamará. Comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis. En vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Versión Biblia de las Américas. Como acabo de decir, esta es una promesa para la nación de Israel durante el milenio, pero también es válida para nosotros los creyentes en el momento actual en que nos encontramos. Nosotros, los creyentes, hemos sido constituidos reyes y sacerdotes de nuestro Dios a raíz de la obra de Cristo a nuestro favor. Por tanto, apropiémonos por la fe de esta promesa. ¿Has sido humillado y avergonzado? El Señor desea darte una doble porción de bendición por cada una de esas humillaciones. Repito, has sido humillado y avergonzado. El Señor desea darte una doble porción de bendición por cada una de esas humillaciones. Maravillosa promesa, ¿verdad? Maravillosa promesa, ¿verdad? ¿Por qué podemos estar tan seguros que esto ha de ser así en los próximos años que tenemos por delante? Hay algo muy interesante aquí que tiene que ver con la numerología o gematría hebrea. La profundidad del idioma hebreo es realmente asombrosa, pero aunque no seamos expertos en la materia y poseamos solamente los conocimientos básicos, el Señor nos muestra algo interesante a través del mismo. La mayoría de los países del mundo se rigen por el calendario gregoriano y este nos indica que nos encontramos en el año 2020. El calendario judío, en cambio, señala el año 5780. Si comparamos uno con el otro, tenemos una constelación que solo se repitió 3 veces en toda la historia desde que contamos nuestro tiempo, o sea, desde el nacimiento de Jesús hasta ahora. Si tomamos la cifra 5780 del calendario judío y sumamos cada uno de sus dígitos en forma transversal, nos vamos a dar cuenta que obtenemos el número 20. Nosotros, que nos regimos por el calendario gregoriano, estamos en el año 2020. Por lo tanto, los números que indican el año actual en ambos calendarios, que normalmente no coinciden entre sí, dan exactamente el mismo resultado. Aunque no soy matemático ni pretendo serlo, me llamó la atención esta coincidencia. Mientras meditaba acerca de esto, el Señor habló a mi corazón para instarme a comparar el desarrollo de ambos calendarios en los próximos años. El año que viene, el 2021 para nosotros, los judíos estarán en el año 5781. La suma transversal de cada uno de sus dígitos da como resultado el número 21. Dicho de otra manera, vuelven a coincidir los dos calendarios. El Señor me instó a seguir meditando al respecto y me di cuenta que cuando los judíos lleguen al año 5782, nosotros estaremos en el año 2022. La suma transversal de cada uno de los dígitos que corresponden a la cifra 5782 da como resultado el número 22. El año siguiente, el 5783 para los judíos, habrá de ser el 2023 para nosotros. La suma transversal de cada uno de los dígitos de la cifra 5783 da como resultado el número 23. Esta coincidencia vuelve a repetirse así sucesivamente durante toda la década hasta el año 5789. En este entonces nosotros estaremos en el año 2029. Por tanto, llegamos a la conclusión que durante la próxima década ambos calendarios indican una asombrosa armonización.
Actualmente nos encontramos en el tercer periodo de los últimos 2020 años de la historia en que ambos calendarios correlacionan entre sí. La primera vez que sucedió esto fue en el año 220 después de Cristo. A partir de allí, durante toda una década, ambos calendarios, tanto el hebreo como el gregoriano, correlacionaban entre sí. 900 años más tarde, en el año 1120 después de Cristo, volvió a suceder lo mismo. Y nuevamente 900 años más tarde, o sea, a partir de este año 2020, vuelve a suceder lo mismo a lo largo de toda una década. Habíamos dicho anteriormente que de acuerdo al tiempo profético divino, nos encontramos en el tercer día. La presencia de Jesús en relación a las bodas de Caná de Galilea tuvo lugar el tercer día. Pronto habremos de celebrar las bodas del Cordero. En realidad, Dios fue quien inventó las matemáticas. La precisión matemática del lenguaje hebreo en cuanto al significado de sus letras y números es realmente asombrosa, teniendo en cuenta que esta correlación entre los dos calendarios se repite cada 900 años y que esta es la tercera vez en la historia que esto sucede. Hay algo también muy interesante que llama poderosamente nuestra atención. Habíamos visto en enseñanzas anteriores que el alfabeto hebreo consta de 22 letras, que cada una de ellas corresponde a un número en particular, pero lo que muchos tal vez ignoran es que hay 5 letras denominadas sofit, las cuales se escriben de manera diferente cuando ocupan la última posición de una palabra. Las primeras 10 letras del alfabeto representan los números del 1 al 10. Las siguientes letras representan las decenas, desde 10 hasta 90. Las letras restantes sirven para representar centenas. Por lo tanto, la última letra sofit corresponde al número 900. Habíamos dicho que esta correlación entre los dos calendarios sucede cada 900 años y que ahora nos encontramos en el tercero de esos periodos. Yo no creo que tengan que pasar todavía otros 900 años hasta la venida del Señor, sino que estamos realmente muy cerca de su regreso. Estamos dentro del tercer día y es maravilloso ver cómo Él nos muestra en qué momento de su tiempo profético nos encontramos. En el tiempo que tenemos por delante habremos de ser testigos de una doble manifestación de la salvación. ¡Wow! Doble manifestación de la salvación. Y habrá de ser fácil conducir a otras personas a Cristo. Debemos quitar de nuestras cabezas la idea de que la evangelización es algo difícil. Debemos quitar de nuestras cabezas la idea de que la evangelización es algo difícil porque cuanto más oscuro se ponga el mundo, más fácil se tornará conducir a las personas a la luz de Cristo. Como dije antes, las 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias del Apocalipsis tienen una correlación directa con las 7 parábolas de Mateo capítulo 13. Además, existe una relación recíproca entre estos pasajes y las 7 festividades del pueblo de Israel, las cuales indican el tiempo profético divino. Alguien dijo una vez que aquel que no entiende la relación que existe entre las 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias del Apocalipsis, las 7 parábolas de Mateo capítulo 13 y las 7 festividades de Israel, no puede comprender el tiempo profético de Dios. De acuerdo a la numerología hebrea, el dígito 7 representa completitud. El dígito 7 representa completitud. Las 7 celebraciones del pueblo de Israel no tienen que ver solamente con festividades, sino con tiempos.
Precisamente la palabra que el hebreo utiliza para definir dichas festividades es Moed, ver Levítico capítulo 23, y es sinónimo de tiempo o sazón, esto es, tiempo oportuno. Cuando la Biblia hace referencia a alguna de estas festividades, por ejemplo, la Pascua, el Pentecostés, etc., utiliza la palabra hebrea Moed. La palabra equivalente en el griego del Nuevo Testamento sería kairos. El griego del Nuevo Testamento sería kairos. En el idioma griego hay tres palabras diferentes para referirse al tiempo: cronos, kairos y eón. La primera, cronos, se refiere al tiempo cronológico secuencial, lo cual equivale a nuestra forma humana de medir el tiempo. De allí derivan las palabras cronología, cronograma, etc. La segunda, kairos, significa tiempo o momento determinado donde las cosas especiales suceden, y este equivale al tiempo de Dios. Y la tercera, eón, es el tiempo empírico relativo a la experiencia, dividido en pasado, presente y futuro, la cual en el lenguaje bíblico representa una época. Aquí nos estamos refiriendo al tiempo profético de Dios. Dicho de otra manera, en la palabra Moed se encuentran los tiempos divinos con los humanos. Eso significa para nosotros posibilidades o potencial, tal como lo habíamos visto en el significado de las letras hebreas correspondientes al número 20. En los próximos años que tenemos por delante, la Iglesia de Cristo habrá de tener innumerables oportunidades para mostrar su brillo y esplendor, como acabamos de ver. Dios tiene una manera diferente de medir el tiempo y tiene un momento determinado para cada cosa. La Biblia habla de un espacio de tiempo al que denomina tiempo de los gentiles. Por lo tanto, durante los próximos años habrá de haber una gran cosecha y habrán de ser muchos los que entren al reino de Dios. Como habíamos visto anteriormente, las fiestas solemnes del pueblo de Israel nos hablan de los tiempos de Dios. Tiempos predeterminados para que sucedan cosas especiales de acuerdo a su plan perfecto. Dicho de otra manera, los tiempos proféticos divinos. Por tanto, partiendo de la base que la palabra Moed es sinónimo de fiesta o festividad en el Antiguo Testamento, tenemos que ver ahora el significado de esas fiestas para nosotros. Las 7 principales fiestas del pueblo de Israel describen el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo a la tierra y nos dan claros indicios del tiempo profético divino. Es más, Dios mismo nos habla a través de ello. Vamos a considerar en detalle cada una de estas festividades para entender su significado profético. La primera de ellas es Pesaj, o la fiesta de la Pascua, y describe la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La segunda es Mazot, y es la fiesta de los panes sin levadura, que representa la inocencia de Jesús. Él no conoció ni tuvo pecado. La tercera de las fiestas es Bikurim, o fiesta de las primicias, indica la resurrección de Jesús. La próxima fiesta que aparece aquí representada por el brazo del medio de la menora es Shavuot, o la fiesta de las semanas. Esta fiesta corresponde al Pentecostés y al tiempo actual en que nos encontramos desde hace más de 2000 años. Desde el punto de vista profético, estamos en el tiempo de Pentecostés, porque fue ese día el que dio origen a la Iglesia. En la primera parte de este gráfico, del lado izquierdo, hemos observado aquello que tuvo que ver con la primera venida de Jesús a la tierra. Él vino al mundo para morir en la cruz.
En la segunda parte de este gráfico, del lado derecho, encontramos las otras tres festividades que describen la segunda venida de Cristo. Y aquí viene lo decisivo en nuestra interpretación profética. Hay una sola fiesta por delante y es Rosh Hashanah, o fiesta de las trompetas. Esta fiesta representa simbólicamente el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 leemos de la versión Reina Valera 1960: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí habla de todos aquellos que tienen a Cristo, quienes habrán de oír el sonido de la trompeta, y esto tiene relación directa con la festividad de las trompetas del pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel celebra esta festividad, nos está recordando que el arrebatamiento está cerca. El arrebatamiento es un enigma o secreto para aquellos que no conocen a Cristo. Pero para nosotros los creyentes es una esperanza gloriosa, esperanza gloriosa. La próxima festividad es la de Yom Kippur, la conmemoración del día de la expiación, del perdón y del arrepentimiento. Proféticamente, esta festividad describe el tiempo de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo a la tierra. Los 7 años de la gran tribulación habrán de tener lugar sobre la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. Y la última de las festividades, Sukkot, o fiesta de los tabernáculos o cabañas, representa proféticamente el reinado de paz de Jesús por 1000 años sobre la tierra. Estas 7 festividades judías representan también 7 dispensaciones o épocas y correlacionan con las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. En las 7 parábolas de Mateo capítulo 13 y con los 7 brazos del candelabro menora, Dios siempre culmina un ciclo con el número 7. El número 7 aparece muchas veces en la Biblia en relación a la completitud o culminación de un determinado ciclo o periodo de tiempo. Un ejemplo, entre otros, son las 7 semanas de las cuales nos habla el libro de Daniel en relación a los acontecimientos futuros. El número 7 es el número profético de Dios. Es interesante notar que aún los expertos en economía del mundo secular coinciden en afirmar que cada 7 años comienza un nuevo ciclo. La Biblia nos habla también de perdonar 70 veces 7. ¿Por qué precisamente esa cifra? A veces pensamos que con perdonar 7 veces ya sería demasiado esfuerzo para nosotros, ¿verdad? 70 veces 7 ya entra en el ámbito de lo humanamente imposible. Bueno, no nos impacientemos por esta cifra, pues Dios desea que vivamos una vida tranquila y relajada. Lo que Él nos quiere decir con esto es que cada vez que perdonamos, estamos culminando o cerrando un ciclo. Si no perdonamos, estamos dando vueltas constantemente en un círculo destructivo que nos va carcomiendo internamente. El Señor no pretende que perdonemos 490 veces por día, pues Él sabe que eso es humanamente imposible. Él es un Dios bueno y no pone sobre nosotros una carga imposible de cumplir. Él desea mostrarnos con esto cuál es el ritmo de la gracia y del reposo. Naturalmente que debemos perdonar. No me malinterpreten, por favor. Por el contrario, Dios nos ha perdonado todos los pecados, así que nosotros y nos ofenden, pero no se trata de hacerlo 490 veces al día en forma legalista.
sino que al perdonar estamos concluyendo un ciclo y encontramos reposo. A través del perdón encontramos la verdadera paz. Como acabamos de ver estas 7 festividades del pueblo de Israel, describen los tiempos proféticos de Dios, tiempos que Él tiene establecidos para cada cosa. Estas no son meramente fiestas que tienen que ver solo con el pueblo judío, sino que tienen un profundo significado para nosotros los creyentes, acerca del tiempo profético de Dios. Estas indican el tiempo en el reloj divino, por decirlo de una manera más clara. La fiesta que la Iglesia tiene todavía por delante, proféticamente hablando, es Rosh Hashanah, o la fiesta de las trompetas. Estamos esperando el momento glorioso en que Cristo nos venga a buscar al sonido de la trompeta. El candelabro o menora, con sus 7 brazos, representa el tiempo que transcurre entre la primera y la segunda venida de Jesús a la tierra. El brazo central representa la fiesta de Pentecostés o Shavuot, fiesta de las semanas, y equivale al tiempo actual en que estamos viviendo. El Espíritu Santo descendió a la tierra para ocupar el lugar que dejó vacío Jesús cuando ascendió a su Padre. El Espíritu Santo glorifica a Jesús y nos señala siempre hacia su persona. Jesús debe ocupar el centro mismo de nuestra vida, así como el brazo central del candelabro sostiene a los otros 6. Cuando ponemos a Jesús en el centro de nuestras vidas, todos los demás ámbitos habrán de ser sostenidos por Él. Cuando Jesús ocupa el centro de nuestro ser, todos y cada uno de los ámbitos que atañen a la vida humana, ya sea en el matrimonio, la familia, las relaciones interpersonales, etc., van a ser sostenidos en perfecta armonía. Amén.